Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Culturas que Conectan. Hoy tenemos un podcast muy especial, puesto que es multicultural y multilingüe. Nos visitan en Uniminuto dos personas muy interesantes, Salim Fayad y Khalid Chamis. Hola y bienvenidos a Uniminuto. Hola y muchas gracias por esta invitación, por tenernos acá. Bueno, y también me acompaña el profesor Camilo de la Escuela de... Creación, Comunicación y Cultura. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes. Bueno, la razón por la cual tenemos estos invitados especiales, Camilo, cuéntanos cuáles. Bueno, pues thank you for being here in Colombia. It's a pleasure to have you here. Gracias, Salim, por estar. Nosotros, desde el programa de Tecnología en Realización Audiovisual de la Escuela de Creación, Comunicación y Cultura, hemos venido trabajando desde hace ya un tiempo con el equipo de la muestra itinerante de cine africano. Khalid y Salim, en representación de la muestra, han venido aquí a Uniminuto y estamos compartiendo con los estudiantes de la escuela y del programa de realización audiovisual sobre sus experiencias en torno a la producción, creación de cine con perspectiva desde África. Ok, bueno, cuando dije que era multicultural es porque Khalid Chamis es de Libia, Sudáfrica, ¿cierto? Ok. Y en el caso de Salim, cuéntanos tú definitivamente de dónde eres. Es una pregunta más difícil de lo que uno creería. Yo soy colombiano, tengo ancestros libaneses y vivo en Sudáfrica hace casi 20 años. Así que bueno, ese es un poco el contexto identitario actualmente. Ok, vale. Voy a hablar un poco de la biografía de cada uno de ustedes. Es muy larga, voy a hablar solamente de aspectos muy precisos. Entonces, en el caso de Salim, decimos que es gestor cultural, periodista y fotógrafo documental radicado en Sudáfrica, como ya lo has dicho, director de la MUICA, muestra itinerante de cine africano en Colombia. Eso es como a nivel general, ¿vale? Y en el caso de Khalid, como ya lo he dicho, de Libia y de Sudáfrica, pero creo que también tienes otros orígenes. Lo vimos en la charla de esta mañana, ¿cierto? Y enseña, dirige y edita documentales independientes con amplia trayectoria en el trabajo creativo, así como en las mentorías a proyectos en postproducción a través de, ¿me ayudas con la pronunciación, Salim? A través de su Rough Cut Lab Africa. Rough Cut Lab Africa es un laboratorio de montaje audiovisual para proyectos en postproducción y fase de montaje. Ok, vale, muchas gracias. Listo. Ya dimos la razón por la cual hablamos de un podcast multicultural y multilingüe. Damos la palabra al profesor Camilo, que tiene una serie de preguntas para ustedes. Bien, entonces, Salim, nosotros desde hace más o menos 3, 4 años promedio venimos trabajando, y contémosle a la audiencia, primero que todo, ¿qué es la MUICA? Sí, la muestra itinerante de cine africano. ¿Qué historia tiene la MUICA? Y pues rescatemos un poquito de esta trayectoria de alianza que hemos venido construyendo. Gracias por esta invitación y por esta pregunta. La MUICA, la muestra itinerante de cine africano en Colombia, que está cumpliendo 10 años, inició en un momento en el que en el país no había plataformas para ver cine africano de esta manera. Había quizá 1 o 2 películas programadas en muestras internacionales del país, pero ni siquiera a nivel regional, diría, me refiero a América Latina, había una muestra significativa de cine africano. Dado que algunos de los miembros de la Fundación Otro Sur, que es digamos, la asociación independiente que nos cobija y que lidera el proyecto, hemos vivido en el continente africano desde hace varios años y tenemos un contacto bastante cercano con las escenas culturales del continente, tanto en el nivel de cine como de música, de arte en general. Empezamos a sondear la idea de tratar de traer cine africano a Colombia. Habíamos hecho ya los antecedentes, unos proyectos de llevar artistas, músicos colombianos a Sudáfrica, también una muestra de cine colombiano en Sudáfrica. Y dado que la recepción del cine colombiano en Sudáfrica en ese momento, en 2014, fue muy positiva, dijimos, bueno, corresponde hacer el diálogo. Esto tiene que ser un puente de doble vía. Y en 2015 planteamos la idea de traer la muestra de cine africano. Era otro momento histórico, era otro momento político del país incluso, como decíamos, otro momento cultural. Y esto que nació como un experimento, como todas las primeras veces lo son, o bueno, en muchas ocasiones, pues empezó a tomar un impulso. Cada vez vamos a más países, más ciudades. Y la muestra
que se celebra cada 2 años, va actualmente a 5 ciudades del país. Este año hemos estado, y el último también, en Tumaco, Buenaventura, Cali, Bogotá y Cartagena, en ese orden. Y la idea es traer cine africano que a través del arte y la cultura expanda los conocimientos que tenemos sobre África, que muchas veces son algunos estereotipos reduccionistas, ya sean positivos o negativos, pero que de cualquier manera reflejan que estamos bastante desconectados de un continente con el cual tenemos mucho en común a nivel histórico, pero también a nivel social y cultural. Entonces, en un resumen, de eso se trata la Muica, y en este 10º aniversario estamos celebrando nuevamente alianzas con Uniminuto, una alianza que tiene que ver con programar estos contenidos, pero también discutirlos. En alianza con la facultad hemos tenido espacios de conversación, espacios, como decíamos, no solo para verlas, sino para profundizar en estos contenidos, ampliar la mirada que tenemos sobre África, y una evolución que nos enorgullece es la que nos une en este momento, y es tener a un experto del continente africano con un trabajo panafricanista, como lo habíamos mencionado, que está aquí con nosotros, que está compartiendo conocimiento y trayendo perspectivas nuevas para compartir con los estudiantes y con el cuerpo docente también de la facultad. Gracias, Salim. Bueno, listo. Entonces, ya habiendo tejido como esta conexión en el proceso que venimos adelantando y también la historia de la Muica, que es importante reconocerla, pues voy a hacerle ya la primera pregunta a Khalid. Bien, entonces, es una pregunta dividida, yo creo, en 2 partes. La primera es, ¿qué tal Colombia? ¿Cuánto lleva aquí en Colombia? Si ya está recién bajado del avión en el aeropuerto y ustedes lo trajeron aquí a producir y a estar con nosotros desde ya, ¿qué tal le ha parecido Colombia? Y la segunda es, pues bueno, ¿qué es hacer cine con perspectiva panafricana? Eso, ¿cómo se come? Que nos esté escuchando se planteará, bueno, pero ¿qué es? ¿Como cine con pan? ¿O de qué va eso? ¿Qué significa hacer ese cine desde esa perspectiva? So he's asking a double-sided question. First of all, you just landed in Bogota. How does it feel to be in Colombia? What has been your experience so far, even though it has been short? And the second part of the question is, what does it mean to make cinema from a Pan-African perspective? What is that about? How can we explain to the audience what that is? Okay, well, thank you for your question. Your first question, arriving in Bogota, I got very wet. My clothes were all wet by the end of the first day. So it's nice to be cleansed by the rain in Bogota. And it reminds me of my growing up in London, always raining. And it's been very interesting to be here. My first time in Colombia. I have a good friend of mine who lived here for a while, a Libyan. So he gave me advice, where to have coffee and which streets you don't go. But he loves it here and he's very fond of the place. So I'm keen to explore more. I had beautiful fried fish dish with soup and plantain. So I've been eating well and trying to keep dry. It's been nice so far, and I think there will be more beautiful experiences, I think. Okay. So I'm very happy to be here. Bueno, entonces para nuestra audiencia y para quienes están con nosotros, entonces Khalid nos comenta que pues de entrada Bogotá lo recibe con mucha lluvia, con mucha agua, que le recuerda aparte de su infancia en Londres, y pues definitivamente reconoce ya por una amistad cercana con alguien de Libia, pues que hay que tener cuidado de ciertos lugares donde ir o otros donde no, pero en esencia disfrutar el paisaje cultural de Colombia y disfrutarse la experiencia de estar aquí. Gracias por estar aquí, Khalid. Y pues bueno, retomemos la segunda pregunta que va pensada en términos de ¿qué es eso del cine panafricano? ¿Por qué encarnarlo? ¿Por qué pensarlo? ¿Y por qué hacerlo en tiempos como estos? The Pan-African question. Yeah, so this idea of Pan-Africanism is interesting because it affects all layers, not just with cinema, with many, I mean, I grew up in London. My parents were from Africa. But growing up, I saw myself as a Londoner, or trying, not even that, many things. Only my career as a filmmaker was on the continent, in Africa. So I started to see myself as an African only really working and contributing
in the cinema in Africa. And then it made me realize that all the time I was Pan-African, even growing up in London. So this idea of Pan-Africanism has been following me, and I've been following it in my work and in my life. So only, becoming older, you start to realize these things. What does it mean in Pan-African cinema? I think now, more than ever, it's more important that as documentary filmmakers we work together across networks, because there's a tendency, especially when we're making documentary films, the initial funding that we get, which is not much, comes from the north. And so when we're editing now and we're constructing our story, there's no money left. We go back to the north for more money, but the money comes with advice and consultation and mentorship. Then we start making films for the north, right? And it dilutes the stories we actually want to tell. So the more we speak together and the less we have reliance on the north for funding and for telling story, the more we can grow this idea of having a voice, our own voice that's for us and not for others. Muy bien, entonces, don't worry. Khalid nos habla de que pues su herencia, su cultura le lleva a pensar desde África, aún estando o habiendo vivido buena parte de su vida, la primera parte de su vida en otra locación, en otra coordenada del mundo. Estuvo en Londres. Su herencia le invita a pensarse una idea de como realizador audiovisual, como creador de películas, como creador de productos audiovisuales, en términos de, pues, en África se viven un montón de situaciones, un montón de complejidades estructurales, y pues hay un llamado para crear y pensar desde esa coordenada, para crear y pensar en términos de construir redes, building networks, ¿sí? Es importante en términos de cómo los realizadores audiovisuales, cómo las personas interesadas en disfrutar, en ver las películas, en ver en apreciar el audiovisual, reconocen en él una oportunidad para abrirse a otros mundos, tener otras lecturas de lo que se viven en esas otras localidades, en esas otras coordenadas, en esos otros espacios, y pues reconocer nuevas historias, que finalmente es lo que nos convoca desde nuestra pasión por el audiovisual, por la comunicación, y pues por entender que no siempre desde los mismos lugares se pueden reconocer los mismos relatos. Siempre hay nuevas formas por contar, siempre hay nuevas maneras técnicas para contar, y pues interesantísima esta perspectiva desde África, desde un lugar muy particular con el que Salim hace un rato nos hablaba de, hay unas conexiones culturales, hay unas conexiones históricas, hay unas relaciones muy, muy entretejidas y muy fuertes entre América Latina, lo que vendría a ser Colombia, lo que vendría a ser pues esta parte del sur, de lo que podemos entender como el sur global, y pues África. Mi siguiente pregunta entonces para Khalid a través de Salim es: ¿qué significa enseñar audiovisual? La experiencia del laboratorio audiovisual que tiene Khalid implica pues ser maestro. ¿Cuáles son los desafíos de ser un maestro? Hay maestros en matemáticas, hay maestros en biología, en ciencias de diferentes tipos y campos. ¿Qué significa ser maestro, un maestro que enseña audiovisual? ¿Cuáles son los retos de eso? ¿Y cuáles son las como recompensas de eso? So through the RevCut Lab Africa project, you are like a teacher, like a professor, right? So you can have professors of other disciplines, maybe sciences, maybe humanities, but do you think is your role and the challenges from that perspective through the RevCut Lab Africa? Yeah, thank you for your question. The main idea behind the lab is that films made by Africans, not even in the continent, and not even films about Africa, can be anything, but African filmmakers have consultation or are able to speak with other African filmmakers, right? And not always, like I said before, Europeans or American. There's nothing wrong with that. It's all good. All advice is good. But we want to build this thing where we speak to each other. All the consultants who are part of the lab, myself included, when we give advice on films, they're not always filmmakers or editors or directors. It's really people who can read
film in this delicate stage of the rough cut, when it's trying to find what it is and it's trying to become something. So I select people who can read film. So not necessarily have to be filmmakers, actually, which is a big difference. So if you go to a lab in the north, they'll give you a Swedish or Danish or Norwegian editor to work with, right, to consult, to be actually your mentor. They call mentor. I don't use this word mentor, it's more consultation. And doesn't have to be a filmmaker, actually. So that people who can read, who I know in the industry, who can read film. So it makes it wider. So it's not just you speaking to editors, but you're speaking to people who can, you know, filmmaking is a collaborative project. And so it takes all kinds of people to read. When I'm making a film, I will ask my wife to have a look. She's not a filmmaker. She's in a totally different field, but she can see and read and reflect back to me. And I think as filmmakers, the problem we have is that we feel like we are the custodians of knowledge in the stories we tell. But it's not true. We are just a conduit to telling other stories. La experiencia que destaca Khalid del Rothkopf Lab en esencia nos trae pues un escenario de consulta. ¿Sí? Khalid no quiere ser entendido, o su rol no lo ejerce desde un lugar de mentoría como en otros espacios podría hacerse de manera muy técnica, y pues está abierto para realizadores y no realizadores. Eso ya plantea una ruptura, una divergencia, un cambio de paradigma en términos de pues podemos apreciar el audiovisual sin tener necesariamente el conocimiento técnico y sin ser necesariamente nosotros como realizadores los guardianes de ese conocimiento, que lo acaparamos y lo bloqueamos para aquellos otros que quisieran reconocerlo y pues por qué no aprenderlo. El laboratorio surge como una experiencia pedagógica en donde podemos producir o podemos editar o podemos pensar la postproducción concretamente de un producto audiovisual desde nuestras intuiciones, nuestras pasiones, y a partir de ahí pues de ese material organizado, elaborado, trabajado, pues lograr estos relatos que pueden aparecer no necesariamente con una perspectiva del todo panafricana, sino pues que sea un espacio de diálogo, de experimentación y de encuentro entre múltiples perspectivas. Tengo una pregunta. I have a question. From your experience, what role can African cinema play in academic internationalization process? Okay, well, in my field of documentary filmmaking, every film is a document, right? Like you have a PhD document and it becomes an authority on a specific matter. So how can documentary... It can be a methodology, a research methodology, right, to make documentaries in an anthropological kind of way, right? Can be used to research, to understand culture in a different way than just observing or talking, right? It's a visual medium. So you can even leave a camera and whatever the camera records is part of your research methodology. So I think in that way it can be useful, and as a document, as well as, you know, the text, the artifact, the film, you know, it's part of an archive that we're building of research. Okay. I am going to repeat the same question to Salim, and maybe later Salim can give us the traduction. Yes? But the same question for you. Gracias en español. Sí, la misma pregunta para ti. La misma pregunta para ti, y es exactamente ¿cómo crees que el cine puede ser un puente de cultura en el ámbito universitario? Gracias, era para asegurarme de que la estuviera entendiendo correctamente. Pues el cine, lo decíamos, creo que lo decíamos esta mañana, lo hemos dicho en otras ocasiones, es una herramienta, bueno,
educativa es una forma de decirlo, pero es una manera de abrir la mente y abrir los horizontes a través de una creación de referentes. Y yo creo que eso está en el centro de lo que hacemos con la música y con los proyectos de intercambio cultural que hacemos. Tanto poniendo un artista africano en una tarima, en un escenario como Rock al Parque o en un concierto, como poniendo una película en Uniminuto o en la Cinemateca de Bogotá o en las bibliotecas públicas, es crear unos referentes de unos lugares y unas personas de las que no tenemos referentes, o los que tenemos están viciados por unas miradas occidentales, ajenas. Como decía Khalid, no tiene nada de malo el norte global, pero lo que sí es negativo es que sean como tan reduccionistas esas miradas. Y creo que esta creación de referentes está enmarcada en esta internacionalización. ¿Por qué podemos conectarnos con otras culturas? Aunque África, aunque no sepamos, aunque aquí la gente no sepa, o bueno, muchas personas no sepan cuál es el mapa, qué países conforman África Occidental o el Cuerno de África, pero lo importante no es eso, es como cómo conectamos con esas personas con las que compartimos unas realidades que a veces parecen lejanas geográficamente, pero que en realidad estamos viviendo en un contexto bastante similar. Muy bien, mi pregunta entonces va para Khalid, y es ¿qué experiencia nos trae en este compartir, en este encuentro, en estas culturas conectadas, como lo dice pues este espacio, como reza el nombre de este podcast? ¿Qué experiencia nos trae para la música en esta edición, en esta ocasión? Y pues también, Salim, que nos digas particularmente de qué va la agenda, qué sigue después de estar aquí compartiendo con micrófonos aquí en Uniminuto Radio, en Uniminuto con los estudiantes de realización audiovisual, y eso sería. So so this is just for you and for me, but what's next for you in terms of Muika? This week. Yes. Yeah. I've always been a fan of the festival. I've always seen it from far and been very impressed. And I think in my heart somewhere I thought, one day I can be part of it, you know. And some films I worked on, I edited, have been shown. But to be here physically, so it's come to realization. So what's happening this week? I have a very busy schedule, and I'm very happy to, give. Usually, most of the time, I'm sitting on my own in the front of a computer editing, okay, in a different world, and I'm with my family and whatever. So now it's nice to be outside, and it's nice to discuss the work that we do and the way we, with students also, the way we work, the praxis, And so this week we have a lab, an editing lab, the same kind of rough cut lab that we do in Africa, we're doing here to strengthen Global South links, to have African consultation with Latin American films and to see what happens, because we don't know, to see what happens. Also, there is 2 films I edited that are showing here. We'll be part of some Q&As. And there's a masterclass I'm giving, a specific editing and archival use of archival material masterclass for my film. And I think we're going to party as well. Ok, bueno, entonces en esencia Khalid nos habla de que ha sido fan de la muestra itinerante de cine africano y pues llegó el momento de participar. Siempre estuvo detrás de la sala de edición editando enfrente de un computador. Ahora pues your time has come, el tiempo de Khalid de compartir con nosotros esta experiencia ha llegado. Estuve esta mañana en Uniminuto compartiendo con nuestros estudiantes su experiencia desde unos pequeños clips de películas que él ha editado. Tendrá una masterclass donde va a enseñarle a realizadores audiovisuales o presentarle su perspectiva al respecto de cómo trabajar con material de archivo, y también pues además de disfrutar y tener un rato para el ocio, para la fiesta, ¿sí? Va también a estar presentando películas que él ha producido, que ha editado en su experiencia cercana. Entonces, thank you for your answer. Salim, ¿de qué sigue ahorita en la mueca? Pues empieza. Viene todo. Viene todo. Sigue todo. Pero voy a comenzar por el final y debo decir que Khalid tiene un alter ego como DJ.
Entonces, por eso él decía que vamos a irnos de fiesta, no porque nos vayamos a ir por ahí a una fiesta cualquiera, no. Una fiesta en la que él va a estar poniendo música. Trajo algunos vinilos de su colección, que ha recopilado en Sudáfrica, en Mozambique y en otros lugares. Así que va a estar poniendo música para celebrar los 10 años de la Muica y por supuesto su presencia aquí. Esto será el día viernes, los detalles los publicaremos en las redes sociales, en @muica_cine. Y bueno, pues abrimos mañana en la Cinemateca de Bogotá a las 7 de la noche una función gratuita de una película que se llama Omen, de Baloji, que es un director, cineasta, músico, rapero, poeta, actor, un artista multidisciplinar de Congo, y es una película que ganó un premio muy especial en la sección Una cierta mirada en el Festival de Cannes. Así que nos enorgullece abrir con esta película y luego toda la programación que nos enorgullece, como lo hemos dicho antes. La verdad es que es una programación muy cuidada y que hacemos a través de justamente de buscar una diversidad en la programación, en los géneros cinematográficos, en las historias que se abordan, un equilibrio entre documental y ficción, entre cortos y largometrajes. Tenemos unas alianzas muy especiales también con festivales en África, una plataforma que se llama Maniata Screenings de Kenia, y tenemos 4 cortometrajes de África Oriental a través de ellos, que son comedias y stop motion, animación stop motion, que son productos, o mejor producciones. Hay una colega que nos regaña cuando decimos productos en el contexto artístico, más bien producciones que son raras, que son, digamos, poco habituales de encontrar, comedias y animación en este contexto. Y otra alianza con FESPACO, que es el Festival de Cine Panafricano de Ouagadougou en Burkina Faso, que para quienes trabajamos en el contexto del cine africano y afrodiaspórico es el gran referente. Así que es una alianza con ellos para mostrar 4 de los cortometrajes ganadores en la edición de este año. Entonces, claro, la programación sigue hasta el domingo. Pues los invitamos a que la miren más en detalle, porque además de la programación en la Cinemateca, que es muy nutrida, con mínimo 3 proyecciones diarias hasta el domingo, tenemos alianza con Biblored, que también lleva ya varios años, para proyectar películas africanas en más de 20 bibliotecas de la ciudad, incluyendo la cárcel distrital. Esto pues es una... no una internacionalización, sino una descentralización del acceso a que los diferentes públicos de la ciudad puedan tener alcance a estos contenidos. Y para cerrar también con 2 cosas más. Hay una muestra de realidad virtual. Para nosotros el uso de la tecnología también es muy importante. En ocasiones hay una mirada de que África está asociada como lo primitivo, a lo que no tiene que ver como con el futuro, lo tecnológico, la modernidad, y la realidad virtual es como una forma de poner sobre la mesa como, mire, esto es lo que se está haciendo, y hay unos cortometrajes en realidad virtual de Mozambique, hay uno de Buenaventura también, uno de Etiopía y otro de Sudáfrica, Container. Tal vez Jali trabajó en él seguramente. Y aparte de la muestra de realidad virtual que estará en la Cinemateca, tenemos a otros 3 invitados. Aparte de Khalid, está Jihan El Tahri, la documentalista egipcia de gran trayectoria con nosotros. Está Selim Harbi de Túnez, un experto en realidad virtual y tecnologías inmersivas. Y Kayla Hazel de Sudáfrica, que justamente es miembro de uno de del movimiento por la igualdad de vivienda en Ciudad del Cabo, que trabaja en un documental, Ciudad Madre, que editó Khalid y que estará aquí también con nosotros en la Muica. Vale, muchísimas gracias, profesor Camilo. Pienso que hemos tenido un podcast muy nutrido y muy interesante. Entonces, la invitación para todos es que nos sigan escuchando en nuestro podcast Culturas que Conectan. A ustedes gracias y esperamos que tengan una excelente estancia en Colombia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos en la Muica. La radio en la universidad es la inspiración.